ya introduciéndonos, lo hago a partir de este comentario de César, quien nos dice: hermanos, ¿qué piensan de los que nos critican por tener líderes muy longevos y no les dejamos descansar? Bueno, de los que no quiero hablar de los que nos critican, sino quiero más bien hablar del concepto, Víctor. Y tú lo dijiste ahorita, para llegar a ser presidente de los 12 o en funciones o presidente de la iglesia, desde luego que no vas a llegar en una edad joven, ¿sí? Ya vas a estar bastante avanzado en edad. Esta gerontocracia, ¿no? El gobierno de los ancianos, por decirlo de alguna manera, que se ejerce dentro de la iglesia o que el modelo que está establecido. Que un día será interesante, Víctor, como parte de esta serie, analizar cómo es que este modelo se estableció, porque no fue así. Fue una evolución de años o de décadas en que esto se llegara a establecer. Pero al margen de los que nos critican, ¿qué podremos decir, Víctor, acerca de este modelo? ¿Tú qué ves aquí? Bueno, a mí me encanta el modelo porque primero los mantiene con vida y con energía a esos hombres que han servido durante muchos años, pero aparte por la cantidad de experiencia que ellos tienen acumulada. A mí la verdad es que yo valoro mucho la experiencia, tanto en el área laboral, si lo vemos en el mundo, pero también la experiencia en los llamamientos en la iglesia. Para mí es muy valiosa la experiencia. Por ejemplo, cuando yo estaba en la presidencia de Estaca, tratábamos de llamar al sumo consejo a puros hombres que ya tuvieran experiencia, por ejemplo, de haber sido obispos o que ya hubieran estado en una presidencia de Estaca anterior. ¿Y por qué lo hacíamos? Pues porque ahí estaba la experiencia, ahí estaban los hombres que habían vivido un sinfín de situaciones y que podrían aportar a ese sumo consejo. Y quizás a diferencia de otros sumos consejos en donde vemos casi que recién regresados de la misión, ¿no? Gente con mucha energía, pero que no tiene esa experiencia. Entonces, desde mi punto de vista y bajo este modelo que estamos describiendo, creo que también el Señor valora mucho las experiencias vividas en el servicio de la iglesia para seguir aportando a los demás y seguir enseñando a los demás. Me encanta eso que has dicho, Víctor, porque me parece que es un modelo a seguir en las estacas, y es bien interesante lo que mencionas, porque si te fijas, una estaca está organizada al modelo de la Organización General de la Iglesia, en cuanto tiene una presidencia, que es una presidencia, está con una primera presidencia a nivel general, y luego tiene un sumo consejo integrado normalmente por 12 personas, y también los 12 apóstoles a nivel general. Entonces, cuando una estaca, y esa es una percepción netamente personal, cuando una estaca llama a muchos jóvenes recién llegados de la misión y solteros a un sumo consejo, entonces le quita experiencia, le quita sabiduría a la dirección y al gobierno de la estaca. Es mi punto de vista. A veces entiendo que no hay los suficientes miembros como para conformar un sumo consejo maduro, y con la experiencia que tú estás mencionando. Pero sí le da el tener miembros del sumo consejo que hayan tenido experiencias sirviendo como obispos o algún otro llamamiento de este nivel de responsabilidad, el haber servido en misiones, el estar casados, el tener hijos, sí le da una mayor madurez al gobierno de la estaca, ¿sí? Ahora, eso lo llevamos a nivel general. Esta parte de la gerontocracia sí la hay, porque sí lo es, ¿no? Entonces, ¿qué aportación le puede dar el nivel de madurez, el ímpetu que tenemos los jóvenes? Sí, los más jóvenes, la fuerza, el arranque, a lo mejor sí la tenemos, ¿no? Pero lo mismo nos lleva a ser, valga la redundancia, demasiado impetuosos, y ellos son hombres sabios, ecuánimes. Los más jóvenes, que son en los de los 50 y tantos, pueden ser llevados por los más antiguos, ¿no? Entonces, el modelo en sí mismo marca un equilibrio y una madurez en la dirección de la iglesia y una seguridad de que no seremos llevados por cualquier viento de doctrina, sino que estaremos o somos guiados por hombres
que tienen una gran experiencia y sobre todo que han trabajado muy, muy de cerca con hombres que a su vez tienen una experiencia todavía mayor y luego a su vez una relación muy cercana con El Salvador. Bueno, y como es el caso del Elder Valor que vamos a analizar hoy, si a eso que estamos diciendo le sumamos su preparación desde niños y jóvenes, y si a eso le sumamos sus antecesores, o ya el bagaje eclesiástico de servicio que tienen sus antecesores, pues eso ya los convierte en hombres realmente extraordinarios para el servicio del Señor. Así es. Y mira, Víctor, ya que nos vamos introduciendo, voy a compartir con ustedes una serie de artículos, páginas y discursos, ya entrando de lleno a la biografía del Elder Ballard, que nos refieren a él, que está en Church News, que fue publicado el 4 de septiembre de 2021. Y bueno, vamos a ver aquí que él, fíjate lo que dice. Muy interesante lo que dice. Déjame, ya me perdí un poquito, pero dice lo siguiente. Primero, hay una biografía de él y yo la busqué, que es esta que ahora estoy señalando. Ansiosamente comprometido, una biografía de M. Russell Ballard, que le escribió Susan Easton Black y Joseph Walker. Bueno, yo la busqué y está únicamente en inglés. Está en Amazon, por cierto, si alguien quiere pedirla. Ahí la estuve buscando y sí está en Amazon. Así que si alguno quiere leerla en inglés y conocer un poquito más a Elder Ballard, pues lo puede hacer. Ahora, él nació, déjame te comento, él nació en Salt Lake City el 8 de octubre de 1928, un año antes de la Gran Depresión. Él, fíjate lo que nos dice este artículo que ahora te voy a poner en pantalla. Déjame ver, a ver, se me perdió un poquito, pero ahorita lo voy a encontrar. Creo que está en este otro. Es que saqué varios artículos. Él fue ordenado, a ver, aquí está. Aquí está en este otro, ahí está. Dice que él fue ordenado el 6 de octubre del 85 como apóstol y el 14 de enero de 2018 fue sostenido y apartado como presidente en función del Quórum de los 12. Entonces, él nació en Salt Lake City el 8 de octubre de 1928 y sus padres son Melvin R. Ballard y Geraldine Smith Ballard. Él asistió a la Universidad de Utah, fue misionero en Inglaterra, donde sirvió, dice, 2 veces como obispo, o más bien después de su misión sirvió 2 veces como obispo. En el 74 fue llamado a ser presidente de la Misión Canadá, además de que en el 76 fue llamado al primer quórum de los 70, y también, Víctor, algo de lo que mencionábamos en este modelo, en el que eran llamados después de ocupar un lugar en la presidencia de los 70, al quórum de los 12. Bueno, aquí el Elder Ballard, pues justamente dice, sirvió como presidente de la presidencia de los 70 desde febrero del 80 hasta octubre del 85 y supervisó los quórums de los 70 de la iglesia. Gran parte de su ministerio, dice, se ha enfocado en la obra misional y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Entonces, dice, antes de su llamamiento, el Elder Ballard tenía intereses en empresas automotrices, bienes raíces e inversiones. Ha servido en muchos comités y mesas directivas de la iglesia y se casó en el 51 con Barbara Bowen. Barbara Bowen falleció hace algunos años, ahorita también vamos a hacer énfasis en eso. Tienen 2 hijos y 5 hijas. Perdón, 2 hijos, sí, y 5 hijas. O sea, 7 hijos en total. Sí, yo no sabía que había nacido en Salt Lake City. Sí sabía que era de Utah, pero no exactamente dónde, ¿no? Estudia en la Universidad de Utah, que es la universidad que está, no la confundamos con BYU o Brigham Young University. Esta Universidad de Utah, su sede está precisamente en Salt Lake, en Lago Salado. Y al parecer, no decía ahí la biografía, pero me parece que estudió algo de negocios, ¿puede ser? Fíjate que yo también estuve buscando ese dato y no logré dar con el punto.
A ver si alguien tiene el dato, pero yo no logré darlo, al menos en los artículos que estuve leyendo. Lo que sí nos dice este es un extracto de su biografía que fue publicado en este artículo. Dice, si bien el presidente Ballard creció en Salt Lake City y ambos abuelos fueron apóstoles y tiene un árbol genealógico que incluye a Hiram Smith, su familia no era particularmente activa en la iglesia. Su madre lo ayudó a pasar su entrevista para el bautismo y sus abuelos, amigos y líderes de la juventud lo apoyaron en la iglesia. El presidente Ballard sirvió en una misión británica, bueno, esto ya lo mencioné, pero es interesante esta parte, Víctor, conocer al Elder Ballard, saber que fue nieto de J. Melvin Ballard, quien fue uno de los apóstoles, y que es descendiente de los Smith por el lado de su mamá. Entonces, y pues ahí tiene a Joseph F. Smith, Joseph Fielding Smith, Hiram Smith, José Smith. O sea, viene de esta línea por el lado de su mamá y que particularmente no haya sido activo en la iglesia o su familia más bien cuando él era un niño o quizás un jovencito, es de llamar la atención, ¿no, Víctor? Totalmente. Y fíjate que no hay muchos descendientes, digamos que en el liderazgo de la iglesia, muchos descendientes directos en este caso no de José Smith, pero sí de Hiram Smith, que como sabemos fue hermano de José. Pero en sí de la familia Smith, pioneros de la iglesia, no hay muchos líderes y él es uno de ellos. Pero además tiene ascendencia apostólica por los dos lados, ¿no? Como ya comentabas, también por el lado de los Ballard, por ahí J. Melvin Ballard, que fue el apóstol que comentabas, era su abuelo, ¿no? Sí. Entonces, qué interesante, tu abuelo es un apóstol, pero tú no eres activo en la iglesia, o tu familia, ¿no? Tus padres. Entonces, es muy, muy interesante, y además al parecer dice que la madre es quien digamos, lo trataba de ayudar en esa niñez y prepararse para su bautismo, lo cual puede indicar que el padre era el que era menos activo. Sí. Pero el Para padre variar. era hijo de un apóstol. Sí. Interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Sí. Eso ¿qué nos indica, Salvador? Que nada nos salva de la inactividad en la iglesia, más que nuestra propia fortaleza, la parte individual que nosotros tengamos, pero el hecho de que tengamos un apellido o una ascendencia, pioneros de la iglesia, en este caso nosotros en México, por ejemplo, no es garantía de nada, ¿no? Y yo lo he visto en la familia, no en mi familia, porque nosotros sí somos conversos, pero en la familia de mi esposa. La familia de mi esposa sí, estamos hablando ya de 5 generaciones, o inclusive 6, y así hay entre algunos bebés, pero más de la mitad de la familia son menos activos o se han alejado de la iglesia, aun cuando sus antepasados hicieron grandes cosas dentro de la iglesia, dentro y fuera de la iglesia, pero no es una garantía el apellido. Sí, aquí hay una gran lección, ¿no? Cada generación tiene que ir aprendiendo a amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza, aprendiendo a amar al Salvador, aprendiendo a amar a su iglesia para quedarse en ella, ¿no? Pero es un trabajo generacional, el hecho de que nuestros padres sean muy fieles, pues no significa que nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Cada quien tiene que hacer su chamba personal de conversión. Sí, al parecer no te representa una ventaja, ¿no? Nacer realmente dentro de la iglesia. O sea, si lo vemos desde algún punto de vista, puede ser que sí, ¿cómo no va a ser una ventaja? Pero no hay una ventaja en cuanto a tu testimonio propio. Ese hay que trabajarlo y ese hay que adquirirlo. Y llega un momento en que no puedes vivir con una luz prestada o con el Así es. testimonio de otros. Y generalmente cuando somos niños o jóvenes, en el caso de los que han nacido en la iglesia, pues ese testimonio o esa fortaleza radica en el testimonio de alguno de los padres, de los abuelos, de los tíos, y luego se van a la misión y a lo mejor parte del testimonio sigue radicando en su líder en la misión, en su presidente de misión, y así sucesivamente, ¿no? Y está bien tener referentes en el evangelio, referentes fuertes. Sin embargo, llega un punto en que si no tienes tu propio testimonio bien fortalecido, no va a ser suficiente esa luz que los demás te han prestado durante tiempo. Correcto.
Y bueno, al inicio puede ser que sí represente cierta ventaja estar empapado del Evangelio desde pequeño, cierta ventaja, pero al final, Víctor, todos tienen que dar ese salto, todos, ese salto de conversión. Así te apellides Ballard, te apellides Smith o te apellides Morales, ¿no? Así. Cualquiera que sea. Bien, ahora, fíjate, en relación con esto, Víctor, ¿te acuerdas cuando vimos el análisis del presidente Oaks, quien él hizo un discurso especialmente de su tatarabuelo, que era Martin Harris? Bueno, Ujú. pues el Elder Ballard también hizo lo propio con Hiram Smith. Hay un discurso que se llama, y ahora lo presento en pantalla, se llama Hiram Smith, un pilar, dice Hiram Smith, firme como un pilar. Este discurso fue en la conferencia de octubre de 1995. Entonces, él fue llamado al apostolado, dijimos, en el 85, me parece 10 años después. Él da este discurso y fíjate lo que dice aquí, lo estoy poniendo en pantalla, y entonces él señala, dice, el Espíritu me ha confirmado la importante responsabilidad que tenemos de que nunca se pierda el legado de fe que nos dejaron nuestros antepasados pioneros. Podemos obtener gran fortaleza, en especial los jóvenes, del conocimiento de la historia de la Iglesia. Dice, como descendiente de Hiram Smith, considero una obligación solemne el asegurarme de que la Iglesia jamás olvide el importante ministerio de ese gran líder. Entonces ahí él deja pues de manifiesto que es descendiente de él y al igual que el apóstol Oaks, como que se pone ese traje, ¿no? De que, bueno, vamos a recordar la memoria de mi antepasado y es importante que lo hagamos y él les pone las razones. Y fíjate que ese discurso es muy específico en donde habla de Hiram Smith, pero en varios otros discursos hace referencia a Hiram Smith. Es parte del análisis que hice. Hace referencia bastante a Hiram Smith, también a José Smith y también a Joseph F. Smith y a Joseph Fielding Smith. Es decir, sí recurre bastante a mencionar o a citar a sus antepasados. Y entonces aparecen como palabras recurrentes. El término José Smith mucho, y veremos que el término Hiram y José también en muchas ocasiones. Pues bueno, ahorita vamos a ver ilustrado eso y de hecho, a propósito de lo que mencionas en este discurso más reciente, que fue en la conferencia de octubre del 2018, habla que es la visión de la redención de los muertos y habla de Joseph F. Smith, quien recibió esta visión y de las pérdidas que él tuvo. Entonces, Joseph F. Smith, quien era el hijo de Hiram Smith, dijo lo siguiente, y aquí lo cita Ballard en este discurso de octubre de 2018, dice, cuando era presidente de la iglesia, Joseph F. Smith visitó Naboo en 1906 y reflexionó sobre un recuerdo de cuando tenía apenas 5 años de edad. Él dijo, este es el lugar exacto en el que yo estaba parado cuando, y viene ahí entre corchetes, José, mi tío y mi padre Hiram pasaron cabalgando de camino a Carthage. Sin bajarse de su caballo, mi padre se inclinó sobre su montura y me levantó del suelo, me dio un beso de despedida y me bajó de nuevo y lo vio alejarse de su caballo. Entonces, aquí haciendo alusión a ellos como sus antepasados, ¿no? Y citando una experiencia familiar para hacer ver cómo es que el Señor fue preparando todo para que se recibiera esa gloriosa visión, como Él la describe. Sí, qué interesante, ¿no? Y a mí me encanta, ¿no? A mí me encantaría estar hablando de mis antepasados si ellos hubieran sido miembros de la iglesia. Claro. No lo fueron, pero a mí me encanta, por ejemplo, leer y a su vez contar a mis hijos historias de mi abuelo, que mi abuelo fue un revolucionario aquí en México, estuvo durante la revolución con Pancho Villa, era uno de los soldados de Pancho Villa, ¿no? Entonces hay algunas historias de él, incluso le hicieron alguna entrevista ya siendo viejo y tenemos por ahí el audio, y para mí resulta muy interesante, ¿no? Aun cuando no tiene nada que ver con la iglesia, pero ahora imagínate tener antepasados que representen algo en la iglesia o que hayan sido algo importante en el servicio del Señor, yo lo estaría vociferando, ¿no? Si a veces me atribuyo y digo, no es mi antepasado, pero sí de mis hijos,
porque es de mi esposa, el autor de uno de los himnos que tenemos en el himnario en español, el de Placentero nos es trabajar. Y yo siempre se lo presumo a toda la gente que puedo, aun cuando no es mi antepasado, pero sí es antepasado de mis hijos. Entonces yo creo que fue del lado de tu mamá, de tu esposa, perdón. Del lado de mi esposa, así es. Del lado de tu esposa, sí. De la mi esposa son los González, de mucha tradición aquí en el norte de México, en la iglesia, y de ahí viene Andrés González, que es el que escribió este himno de Placentero nos es trabajar, y de ahí han salido muchas autoridades generales y presidentes de misión.